Bienvenidos, manitas. En el vídeo anterior hicimos una pareja de faroles de madera. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace al vídeo. Y hoy es el turno de decorarlo. En esta parte del mundo donde vivo yo falta muy poquito para que entre el otoño, así que ese va a ser el estilo de decoración que le vamos a dar. ¿Queréis ver cómo lo hago? Acompañarme, que empezamos. Vamos a empezar haciendo unas pequeñas calabazas. Yo ya tengo estas dos hechas, se me están secando porque voy a utilizar porcelana fría y una bolita de Porex. Podéis utilizar cualquier pasta de modelar que sea de secado al aire. La bolita que yo voy a utilizar es de 6 centímetros de diámetro. Podéis hacerla del tamaño que prefiráis. Un cúter que esté bien afilado y vamos a cortar un trocito de la parte de abajo para hacerlo plano y un trocito de la parte de arriba. Vamos a achatar la bola. Con un cúter de precisión vamos a hacerle un hueco en la parte de arriba y un hueco en la parte de abajo. El orificio que le hagamos para la parte de arriba de nuestra calabaza que sea un poquito más grande que el de abajo. Y los cortes los vamos a redondear. Una lija de grano fino o grano medio como mucho y vamos a redondear, terminar de darle forma. Con cola de blanca de carpintero vamos a aplicar por toda la bolita. No demasiada cantidad, simplemente para ayudar a que nuestra porcelana fría o pasta de modelar de secado al aire se nos pegue bien. Una bola de porcelana fría igual de grande que la bola de corcho y vamos a estirarla de manera alargada, lo suficientemente grande para rodear toda la bolita. Yo la he hecho de medio centímetro de grosor, no es necesario que sea igual de gruesa por todas partes porque no se va a notar. Cogemos nuestra bolita de corcho y vamos a forrarla y vamos a ir cortando el sobrante. Una vez ya la tenemos forrada, vamos a crear el relieve que tiene la calabaza. Y terminamos pegándole una ramita. Una vez se nos han secado las calabazas, les vamos a dar color. Voy a utilizar estos tres de aquí, un naranja oscuro, un naranja más clarito y marrón chocolate. El primer color que voy a utilizar, el naranja oscuro. Voy a aplicar una capa que no cubra del todo el fondo blanco, una capita muy ligera. Si vuestra pintura es demasiado cubriente, le añadís un poquito de agua para que quede más líquida.
y la dejamos secar. Una vez ya la tenemos seca, fijaros que hay zonas en las que no ha cubierto bien la pintura. Eso es lo que queríamos conseguir. Vamos por la segunda capa del mismo color y solamente lo vamos a aplicar en la zona alta de la calabaza, difuminando hacia abajo, y en la zona baja haciendo lo mismo, difuminando hacia arriba. Y también lo haremos en los surcos principales de la calabaza. De esta manera oscurecemos un poquito más esas zonas. A este mismo naranja oscuro le vamos a poner una pizquita, muy poquita cosa, del marrón chocolate. Y vamos a pintar la parte alta central, la que está muy arrimadita al tallo, y la parte baja. Y siempre difuminando hacia afuera. Y con la pintura que nos queda en el pincel por los surcos de la calabaza. Y por último, al color naranja clarito le vamos a añadir un poquito del naranja oscuro, hasta conseguir un tono intermedio. Y ese es el que vamos a utilizar para darle más luz a nuestra calabaza. Solamente lo haremos en la parte superficial y a pincel seco. Y una vez seca, protegemos la calabaza. Lo voy a hacer con un barniz en acabado satinado y dejaremos secar. Girasoles es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a necesitar goma eva. Yo tengo estas dos piezas, es goma eva de 2 milímetros de grosor y esta otra que es Foamirán, es goma eva también pero de 1 milímetro de grosor, en amarillo, en verde, y para hacer la parte central del girasol, que debería de ser marrón, como no tengo en estos momentos goma eva marrón, voy a utilizar esta color carne. Y nos vamos a hacer en cartulina estas dos formas, esta de aquí será para la hoja y esta para los pétalos. Simplemente tiene forma de lágrima en punta y la parte de abajo en recto. Es muy sencillo de hacer, no es nada complicado, simplemente hacer como una gota. La de los pétalos mide 4,5 centímetros y la de la hoja 6,5 centímetros, pero podéis hacerlas del tamaño que queráis. Para la zona central de la flor vamos a cortar una tira de 1,5 centímetros de ancha. Ya os he dicho que yo estoy utilizando este color, después lo pintaré de marrón. La cortamos por la mitad. Esto mide 17 centímetros por 1,5 centímetros. Y vamos a ir haciendo cortes chiquititos sin llegar a cortarlo del todo, finito. Y esta pieza la vamos a ir enrollando y pegando con silicona caliente. Y con pintura en marrón chocolate vamos a ir pintando el centro de la flor. Mientras se nos seca la parte central, cogemos nuestro molde, el del pétalo, y en la goma eva amarilla. Vamos a hacer 20 piezas para el tamaño que estoy haciendo. Dependiendo de si es más grande necesitaréis más pétalos y si es más pequeña pues menos. Y con un buril marcaremos en la goma eva y recortaremos cada pieza. Y para las hojas la siguiente pieza más grande y haremos exactamente lo mismo, marcar y recortar. Para darles color voy a utilizar colores pastel, es como si fuesen tizas, en el color naranja. Una esponjita y vamos a darle color en la parte baja del pétalo. Y con lo que nos queda en la esponjita vamos dándole suavemente en los bordes. Con una toallita húmeda vamos a coger el resto que nos queda aquí, muy poquita cosa, y vamos a difuminar por delante y por detrás vamos a manchar un poquito para que no se vea tan amarillo.
Para las hojas vamos a hacer unos pequeños cortes para que queden como unos flequitos. Y esta vez el color que voy a utilizar para las hojas es un marrón oscuro. Un buril y vamos a hacer 3 líneas centrales. Y ahora vamos a arrugarlo. Y así es como nos deben de quedar las hojas. Para los pétalos necesitamos calor para darle la forma. Una plancha sin el vapor y a temperatura bajita. Lo primero, el centro. Le vamos dando calor y forzándolo a que se abra. Y ahora los pétalos vamos a darle calor en la parte de abajo. No es necesario estar demasiado rato. Y le damos esta forma. En la parte de arriba, hacia arriba. Y la puntita la estiramos. Ya tenemos todas nuestras piezas y ahora pasamos al montaje. La parte central y la ponemos boca abajo y vamos a ir pegando los pétalos. La parte de arriba la colocamos hacia abajo y vamos a ir pegando, rodeando toda la parte central. Y lo voy a ir haciendo con silicona caliente. Ya tenemos esta primera vuelta y ahora vamos a darle una segunda intercalando el pétalo entre los dos pétalos de la vuelta anterior. Y así vamos a ir completando toda la flor. Y ahora cogemos la flor y cuando la silicona ya se ha enfriado, la arrugamos hacia arriba. Y ahora colocamos las hojas. Una vez terminada me he dado cuenta de que se me ha olvidado hacer una cosa en los pétalos y es, después de haberle dado ya la forma, vamos a hacerle las mismas marcas que le hicimos a las hojas. Con un buril marcaremos 3 líneas. Esto hacerlo antes, pero ya veis que tampoco pasa nada si eso os olvida porque lo podéis hacer ahora. Y ahora sí, ya podemos dar por terminada esta flor. Pues pasamos ya a la decoración. Yo tengo aquí todo preparado, lo que creo que voy a utilizar. Yo os recomiendo que cuando vayáis a decorar algo o hacer algún centro de flores, os las pongáis todas delante, que no quiere decir que lo vayáis a utilizar todo, pero si lo tenéis a mano y a la vista, os es mucho más fácil combinar colores o qué cosas utilizar o qué otras no. Yo de aquí igual utilizo todo o hay cosas que no utilizo. Aquí tengo los girasoles que hemos hecho en el vídeo, las calabazas, esto es eucalipto natural preservado, que lo tengo ya desde hace más de un año y ya se está empezando a poner feo, telas, musgo, líquenes, una bola de esparto, una rama vieja, setas de madera, este tipo de bolitas y sobre todo una base donde colocarlo todo, porque no quiero pegarlo en el farol, quiero que sea una decoración de quita y pon, que me sea fácil poner y quitarla sin estropear mi pieza. Así que lo voy a montar todo encima de este corcho.
Cambio la cámara de posición para que lo podáis ver bien, musiquita de fondo y vamos allá. Yo siempre suelo empezar colocando las piezas más grandes y así con las pequeñitas ir cubriendo huecos. La calabaza y el girasol será lo primero que ponga. Y este es el resultado. Hoy hemos hecho calabazas y girasoles y con ello una preciosa decoración otoñal que luciré hasta que llegue el invierno. Y con él la decoración navideña, ya que podemos retirarla sin dañar el farol y cambiar tantas veces como queramos. Y espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Besitos.